La escritora peruana Teresa Ruiz Rosas, que radica en Alemania, está de paso por Lima para presentar una nueva reedición de su novela El copista, que fue en realidad su primera novela publicada originalmente hace 30 años y que resultó finalista del prestigioso premio Herralde y publicada luego en el sello Anagrama en España. La novela fue reeditada luego en 2 ocasiones más, una en Colombia y otra en su ciudad natal Arequipa, y ahora es reeditada nuevamente bajo el sello de bolsillo del grupo Penguin Random House. La novela gira en torno a las pasiones, al juego de poderes a partir de esas pasiones, pero también sobre el arte, particularmente sobre la música. Justamente sobre esta novela conversé con Teresa y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a la librería El Virrey, quienes gentilmente nos dieron un espacio para dicho encuentro. La librería El Virrey la pueden encontrar en su local en Miraflores, en el Óvalo Bolognesi, y por supuesto seguirla en sus redes. Y si nos quieren seguir a nosotros en Instagram, pueden buscarnos como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube, buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Teresa Ruiz Rosas aquí, en Letra Capital. Hola Teresa, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo. Siempre es gratísimo conversar contigo de literatura y de tu obra. En esta oportunidad para hablar sobre, o a propósito de la reedición del Copista, que es tu primera novela, que además resultó finalista del prestigioso premio Herralde y que fue publicada en su momento por Anagrama y ahora ha sido reeditada en el sello de bolsillo, que es un sello de Penguin Random House. ¿Cómo estás, Teresa? Encantada de estar de nuevo en Letra Capital, conversando contigo, Carlos, siempre tan generoso con lo que escribo y muy contenta pues con esta edición que es de aniversario, porque ya son 30 años, me parece mentira, Sí. de esta novela. Y esta es la 4ª edición ya en una editorial distinta, ¿no? Hubo en medio, entre Anagrama y esta, hubo una en Colombia en 2014 y otra en mi ciudad natal, en Arequipa, en 2018. Entonces es realmente una alegría enorme y agradezco mucho a Penguin que haya apostado también por mi primera novela de nuevo. Por supuesto, y para algunos que de repente no tuvieron la oportunidad de leerla en su momento, es una grandísima oportunidad. Yo la he podido volver a leer nuevamente y quería un poco empezar la charla de la manera que siempre las inicio, que tiene que ver con mi curiosidad, ¿no? Por desentrañar el origen, el germen de una novela, ¿no? En este caso, de esta novela que sin hacer mucho spoiler, trata sobre una especie de pasión desmedida entre un copista y una actriz, pero que es amante de un célebre compositor, pero ya hablaremos más sobre eso y sobre varias aristas que me ha generado la novela. Quería preguntarte un poco si recuerdas tú el germen de la novela, es decir, esa idea que te comienza a perseguir y que finalmente se plasma en esta historia. Sí, era eso que yo en un viaje al Perú tuve ocasión de saber de la existencia de los copistas. La verdad es que no había tenido noticia antes, tampoco estoy tan vinculada al mundo de la música, ¿no? Pero me pareció fascinante el personaje en sí, es decir, alguien que desde la sombra fuese tan importante para los músicos en esa época. Claro, ahora me imagino que está todo digitalizado, no sé, supongo. Y esa prolijidad del trabajo, ese cariño con que lo hacían, esas hojas de papel mantequilla donde estaba todo, o sea, rayaban el pentagrama y luego dibujar ahí las notas musicales con tinta china, todo eso me pareció de una dedicación que implicaba un gran respeto por la música en general y por cada composición, por mucho que fuera un trabajo, me pareció hecho así con una prolijidad. Y entonces, al mismo tiempo, eran personas que no tenían no se les veía a la hora de celebrar lo que se podía estrenar, ¿no? Y entonces a partir de ahí se me fue ocurriendo esta historia un poco, digamos,
inesperada para lo que era el trabajo del copista, ¿no? Ujú. Ahora, la novela que me ha vuelto a fascinar, igual que la primera vez, me hace pensar en varias cosas. Digamos, primero, ahora que mencionas justamente de esto, este arte del copista, ¿no? De estar desde las sombras, ¿no? Porque claro, este copista Amancio, de nombre Amancio, es también un músico, es alguien también amante de la música. Por momentos me hacía recordar, en diferente manera obviamente, a Salieri y su relación con Mozart, ¿no? Es decir, esta idea de que Salieri sabía que quizás era uno de los pocos o tenía ese privilegio de darse cuenta del genio de Mozart, ¿no? Así es. Y de su propia frustración de no poder llegar a ese nivel de genialidad. Y de alguna manera cuando leía la novela yo sentía eso del copista, ¿no? Decía, porque también hay una especie de veneración del copista con este maestro Burano, que es el compositor, ¿no? Al transcribir sus composiciones, darse cuenta de la genialidad, ¿no? Hay una admiración, pero al mismo tiempo también hay como que una frustración de no ser también él un compositor, ¿no? Claro, sí, es muy curioso lo que dices porque una reseña que me dio mucho gusto leer en su momento, en el 95, salió en Babelia, de Ignacio Echevarría. Justamente el título de la reseña era Salieri en Arequipa. Entonces, claro, quiere decir que hay uno remite también a eso, ¿no? Y en efecto es así, o sea, el copista es consciente de esa genialidad y por eso tiene también tanto respeto, pero al mismo tiempo no sabe explicarse por qué él como músico no tiene ninguna relevancia. Y eso es algo que ocurre en muchas artes, ¿no? En la literatura también hay bastantes escritores, escritoras que se preguntan, bueno, ¿por qué lo mío? Y nadie sabe responder en realidad, ¿no? Algo que convincente, pero sí muchas veces sabemos cuándo estamos ante una obra de arte y cuándo no. En pintura igual. Entonces también quería un poco jugar con ese elemento de incertidumbre y certeza a la vez, ¿no? Sí. Eh, y bueno, este copista pues tiene una pasión desmedida por esta actriz Marisa, que la conoce justamente porque va a tratar de, digamos, de convencerlo de que apresure su trabajo sobre una composición que va a estrenar Burano. Y es el otro personaje de la novela, ¿no? El otro gran personaje de la novela, que es Marisa. Eh, y cuando leía la novela también pensaba, si bien por el lado del copista de Amancio está el tema del arte, por supuesto también de la pasión, pues, ya, Sí. ¿no? Pero pensaba cuando pensaba en Marisa, en esta idea de la pasión, pero también del poder, ¿no? Es decir, Marisa no se prenda del copista, sino, por lo menos desde mi lectura, ¿no? Se prenda de lo que ella genera en él, ¿no? Esta especie de veneración que surge en Amancio por ella, ¿no? Lo que le da a ella un poder, que es la que finalmente, creo yo, la sumerge en esa pasión. Claro. Hace poco encontré, mi hija me dio unas notas que ella había escrito hace muchos años sin haber leído esto, ¿no? En general, donde ponía la belleza convence porque es contundente y uno se queda pegado a ella, ¿no? Y es un poco lo que le pasa al copista, ¿no? O sea, ve a esta mujer, su belleza es tan contundente que se queda pegado y la sigue y obedece y hace lo que ella quiera, ¿no? Y lo mismo le pasa en su momento también al propio maestro Lope Burano. Ella, por otra parte, efectivamente es consciente del poder que tiene la belleza y lo ejerce para su diversión, para su placer, pero llega un punto en que lo ha estirado tanto que la vuelta de tuerca le da no lo vamos a decir ahora, le da un final no previsto en absoluto, ¿no? Entonces... Sí, es verdad.
Claro, y ella, claro, sabe de su poder y que genera pues en Amancio, ¿no? Y por supuesto en su momento también por el, por el compositor Urano. Pero hablando de estos dos personajes, me lleva a la siguiente pregunta, que tiene que ver con también mi interés por el proceso de escritura en sí, ¿no? La novela está planteada como un relato a dos voces, es decir, hay una versión del compositor, de Amancio, ¿no? Sobre lo que ha ocurrido, ¿no? Del copista, Amancio. Del copista, aunque digamos es un compositor oculto, ¿no? Pero sí, no, el es copista. un trompetista. O sea, él no Claro. es compositor, es trompetista. No, lo que pasa es que Él recuerda ejecuta. en su niñez haber compuesto algunas cosillas, Ah, ¿no? sí, claro, es verdad, sí, es verdad. Entonces, claro. Sabes más de la novela que yo. Y bueno, está claro la versión de él, ¿no? Del copista Amancio, que es la primera parte de la novela, y luego a través de una carta, ¿no? Y ahí da se dirige a Urano. Y luego tenemos la versión, ¿no? Ya en la segunda parte de Marisa, la actriz, ¿no? A través de otra carta que le manda a una amiga suya. ¿Cómo fue el proceso de decidir esa estructura? ¿La tenía desde el inicio o apareció después? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, yo empecé a escribir la novela, no me acuerdo ya bien la verdad, pero justo como hace un año me he mudado, he encontrado ahí una serie de versiones anteriores a la primera edición y tendría que revisarlas a ver qué fue lo primero que se me ocurrió, pero sí sé que en algún momento me di cuenta que tenían que ser las dos voces, tenía que haber dos perspectivas y para eso, claro, me había influido mucho Rashomon de Akira Kurosawa, que tiene incluso 4 voces para un mismo hecho, y porque eso me parecía lo más importante, que las dos voces fuesen distintas, pero al mismo tiempo diesen fe de una verdad, de la verdad de cada uno, del que las relata, ¿no? Entonces por eso a su vez escriben largas cartas que son en definitiva las dos partes de la novela, ¿no? Y las escriben además motivados por un hecho del cual quieren dar fe, que es el caso del copista, que deja de copiar, ¿no? Que prácticamente renuncia a seguir trabajando para este maestro que tanto admira, y ella pues para explicar que ya no, que digamos que pasa a una especie de clandestinidad voluntaria por razones que no vamos a decir ahora. Sí. Pero ahora que mencionas esto de las dos voces, claro, de contar un mismo hecho a través de dos voces, otra de las cosas que me fascinó en la novela es que logras, digamos que cada voz sea muy particular a partir del lenguaje mismo, ¿no? Claro, ahí yo quise desmitificar un poco los tópicos porque, digamos, piensa también en hace 30 años, ¿no? Ahora ha cambiado todo mucho en ese sentido, para bien, pero en esa época la mujer era siempre la voz así suave, dulce, tranquila, mesurada, y el hombre pues era la voz enérgica, todo lo que se digamos asocia a la masculinidad, claro, al machismo incluso, ¿no? Y entonces aquí yo quise hacerlo al revés, o sea, quise que la voz del copista de Amancio Castro fuese la voz romántica, la voz que relata con esa nostalgia y también casi con ternura, con suavidad, y en cambio la voz de ella que fuese mucho más fría, mucho más objetiva, claro, de alguna manera en los hechos, y más cruda también en sus descripciones, ¿no? O sea, eso es muy intencionado, sí, además porque quería también eso, una diferencia de lenguajes, ¿no? Claro, ella más empoderada, más segura de sí misma, ¿no? Claro, hace 30 años, que conste. Claro, sí, es genial. Y más bien Amancio, más bien es lo opuesto, ¿no? Es alguien más retraído, más tímido en el fondo también, ¿no? Exactamente.
y además a la espera, bueno, esto no es muy spoiler porque está al inicio, a la espera de justamente la llegada de una persona, ¿no? De un personaje femenino a través de una visita a un brujo, ¿no? Claro, ese elemento también que es curioso, ¿no? Porque yo había visto aquí como había pues personas que asistían a eso, a sesiones con brujos para saber el futuro, ¿no? Es algo ya muy conocido aquí, muy extendido. Y curiosamente ahora, en los últimos, no sé, 5 años, yo he observado las generaciones jóvenes también están muy pendientes de eso. Hay una especie de boom a través de internet, sobre todo, de todo tipo de consultas así, desde el tarot hasta no sé bien qué, pero es algo que desde luego está en auge, ¿no? Entonces también me parece curioso eso, cómo se repiten algunos ciclos. Sí. Ahora, volviendo digamos, a 30 años atrás, ¿no? Claro, fue tu primera novela Sí. y además muy lograda, pero además no solamente porque lo diga yo, sino porque fue finalista en un importante premio como es el Herralde. Sí, pues eso me sorprendió mucho. Yo la envié a ver qué pasaba y un poco también para librarme, porque esa es, digamos, la ventaja de enviar manuscritos a premios, que mientras no se falle, en principio te quedas tranquila y no sigues y sigues dándole pulidas y agregando cosas y todo. Y recuerdo además que esa misma noche era mi hija tenía meses de nacida, ¿no? Y tenía que estar en el correo antes de las 7 para que esto salí disparada y me olvidé la llave dentro de casa, ¿no? Después tuve que ir donde una amiga, en fin, pero dije ya está enviada y fue de verdad una sorpresa quedar finalista y me alegró pues muchísimo, ¿no? De pronto todo volvía a tener sentido, todas las renuncias para seguir la vocación y eso que no son pocas, ¿no? Sí. Ahora, digamos, es la 4ª reedición en español. Sí. Porque ha habido también en otro idioma, ¿verdad? Sí, también había. Lo que me iba a preguntarte es, digamos, en esas reediciones, ¿sueles volver a, o mejor dicho, cuando fue reeditada por primera vez, releíste la novela? ¿Cómo es tu relación con la novela en ese sentido? Sí, en este caso, que no es el mismo que, por ejemplo, en La falaz posteridad, que también me ha publicado de bolsillo hace 2 años una reedición. Sí, claro, siempre releo, porque además me envían de la editorial para aprobar todo y eso. Y no he cambiado ni he agregado nada, como no sea un par de acentos, un par de comas, o sea, cosas mínimas, ¿no? Porque parece que salió así, nació así, ya, ya lista para seguir su camino siempre. Y creo que eso tiene que ver también con que no hay en esta novela ningún elemento de investigación, ¿no? En La falaz posteridad sí, y claro, sobre los temas que trato allí salen nuevos, me topo yo con nuevos textos, con diferentes elementos que me permiten agregar cosas. En cambio, como esto es ficción pura, que no está basada en ningún tipo de investigación, pues ya quedó completa, ¿no? Una vez, ya lo he contado creo, un editor en España quería una segunda parte del copista y claro, yo me quedé pensando en una segunda parte, a ver, pero no, le dije que no, que ya para mí estaba cerrada, ¿no? Quizás después cambie de opinión, pero de eso hace ya como 10 años o más, no más, casi 15 años y no se me ha ocurrido tampoco una segunda parte. Claro, pero es interesante, ¿no? Eso de gente que pueda pedirte la continuación de una novela. Sí. De alguna manera refleja el impacto que esa novela genera en uno, ¿no? Porque sí, yo también claro. me uniría a ese editor, ¿no? ¿Así? Bueno, entonces ya son 2. Voy a tenerlo más presente. Claro, hace un rato conversando con Lázaro Tuesta, hablábamos de la posibilidad, ¿no? De también sacar
en un libro la perspectiva del propio compositor, la perspectiva incluso de la hermana del copista que también participa claro, ahí. que es un personaje muy interesante además, ¿no? Sí, La pues, costurera. claro, y la perspectiva incluso del brujo que has mencionado antes, ¿no? Mira, me lo voy a pensar. Sería genial. A ver. Bueno, y un poco para ir terminando, publicaste una novela hace un par de años más o menos, yo soy malo para los tiempos, pero estás en otro proyecto. ¿Cómo es tu caso en el sentido de la escritura? Sí, cuando publico una novela que es nueva, entonces me empiezo a dedicar mucho más a los proyectos que tengo siempre más o menos empezados o en mente o así, ¿no? Y eso es lo que he hecho desde fines del 2019, que es que publiqué Estación Delirio, ¿no? Y sí, por fin creo que he terminado uno de esos proyectos y estoy en fase de entregarlo, de ver a ver su publicación y qué sé yo, pero no suelo adelantar nada porque mientras no tenga una certeza de que se va a publicar y esto, prefiero no crear expectativas que después no vaya a cumplir. Sí, bueno, también es dentro del proceso de escritura, es casi como una constante el no hablar mucho de lo que uno va escribiendo, ¿no? Yo prefiero, sí, eso. Me acuerdo que una vez la escritora Cristina Fernández Cubas, española, a la que admiro mucho y que he tenido el privilegio de gozar de su amistad, me dijo una vez, ¿no? Mejor es, mientras uno no tenga una versión terminada, ni siquiera mostrarla ni nada, porque empiezan a confundirte a veces, ¿no? Aunque sea con buena fe. Y por eso me lo tomé muy en serio y me di cuenta que era mejor, porque uno mismo va descubriendo digamos, lo que pueda faltar, lo que pueda sobrar, que a veces es más que lo que falta. Y así, entonces, ya cuando se empieza el trabajo de edición de mesa, ya se puede discutir cuando uno, digamos, de alguna forma ha agotado ya sus posibilidades, ¿no? Pero si se mezcla esto con la opinión pública, ya es muchas manos en un plato de alguna manera, ¿no? Sí. Claro. Y bueno, ya la última. No, de lo que quieras, yo tengo tiempo. Bueno, justo tú comentabas que se había reeditado también de bolsillo una novela anterior. Sí, La falaz posteridad. La falaz posteridad. Y es interesante porque, claro, es muchas veces pasa en la literatura que las novelas anteriores como que quedan, si ya uno no la leyó en su momento, es más complicado conseguir ejemplares, ¿verdad? Ese es el punto, sí. Y entonces las reediciones son importantes en ese sentido, pero no es muy común que pase eso, ¿no? Es decir, ya cuando un autor logra cierta, digamos, unánime reconocimiento, ¿no? A pesar que tú ya lo habías logrado mucho antes, pero se viene publicando tus obras, eso, ¿cómo lo tomas tú como autora? Bueno, para mí es una dicha, ¿no? Para decir una palabra de 2 sílabas, es una gran alegría porque efectivamente significa que lo que se ha hecho ha tenido algún sentido y sobre todo que todavía interese, que todavía haya un público real o potencial para eso, me parece magnífico, ¿no? Me alegra mucho. Y claro, estas ediciones de bolsillo al mismo tiempo están un poco más al alcance también de estudiantes, no son ediciones, digamos, de lujo, más caras, ¿no? Y eso también me honra, pues estoy muy contenta con la propuesta que me ha hecho Penguin de ir reeditando en este fondo editorial toda mi obra, ¿no? Claro, que además es un fondo prestigioso de bolsillo, pues alberga pues un catálogo impresionante, ¿no? Claro, es lo que me han explicado ellos, sí. Sí. Y me alegra mucho. Así que nada, estaremos a la espera también de tus otras novelas que sean también reeditadas, ¿no? Sí, pues la Mujer Cambiada, por ejemplo, me la piden bastante porque ahora que estuve en Arequipa con motivo del GEI, parece que hay profesores en San Agustín
que están proponiendo que se hagan trabajos sobre eso, en fin, lo cual también es muy, muy bonito, muy importante para la, justamente para que perdure una obra, ¿no? Sí. Muchas gracias, Teresa. Gracias a ti, estaremos Carlos. atentos a eso, entonces. Siempre un placer conversar contigo. Igualmente. Y amigos, la novela, esta reedición del Copista, yo se la recomiendo mucho, ya la pueden encontrar en librerías y por supuesto aquí en El Virrey. Y quería invitarlos, y a ti por supuesto, el viernes 22, este viernes, en la Feria del Libro Ricardo Palma, se presentará tendré también el placer de estar junto con el poeta José Carlos Irigoyen y con Hernán Migoya presentando la novela en la feria a las 7. A las 7. Ahí están invitados. Y también el martes tendré una conversación con Javier Torres Sebane en Vallejo, Librería Café. Ah, estupendo. De Camino Real. Ahí estaremos entonces. Nos podemos ver antes de que regrese a España. Estupendo, estupendo. Además tienes otras presentaciones en la feria también, ¿no? Claro, que tú vas a moderar, sí, es verdad. El sábado, ¿no? El sábado es un diálogo con Carlos Yochimito y contigo, ya no sobre esto, sino en general sobre la escritura desde fuera, ¿no? Desde fuera, sí. Sí, bueno. Por supuesto, invitadísimos. También es a las 7, ¿no? También es a las 7, sí. Bueno, muchas bueno, gracias, Teresa, siempre es un placer. Gracias. Y ya saben, amigos, la novela ya está en librerías. Gracias. Gracias.